proceso de curaduría en sí consistió en visitas al taller, ¿sí? E ir viendo el material que había, porque gran parte de las obras presentes, tal vez el 70% de las obras ya estaban realizadas. Entonces, un poco fue organizar, armar conjuntos, armar relaciones internas entre las obras, armar estos grupos, estos conjuntos, y a partir de eso, armar como un relato, ver cómo podían funcionar en el espacio, cómo podían funcionar juntas. Eso por un lado, y después hubo otra serie de piezas que se fueron generando para la exhibición. O sea que están como esos dos grandes grupos. Y un poco lo que hablábamos con Gaspar al inicio era que esta exposición era nueva en el sentido de lo que venía trabajando. Él venía trabajando con proyectos específicos. Entonces había una novedad con la idea de tener objetos o cuadros, sí, o objetos para instalar o para presentar en un formato un poco más tradicional. Sí, eso es interesante porque creo que una de las cosas que tiene esto de ser una muestra de dibujos sobre la pared, por decirlo de algún modo, es que muchos de esos dibujos, como vos decías, y es gran parte del mérito que tiene la muestra, es que encontraron piezas que estaban conectadas entre sí, que tienen años distintos entre sí, ¿no? Son piezas incluso que fueron producidas antes y o después de muchas de las piezas específicas que ha hecho Gaspar en el espacio. Y en ese sentido creo que algo de lo que hablábamos, para mí los dibujos funcionan como, no como bocetos en este caso, al ser el clásico lápiz sobre papel, digamos, ¿no? Grafito sobre papel, sino que son como post-bocetos, ¿no? Como dibujos hechos a posteriori de obras previas que ha hecho Gaspar en el 2009, 2013, 2016. Muchas de esas fechas coinciden con obras, y pienso por ejemplo en el dibujo del papel calado que hay en la muestra, que es el calado que sirvió como modelo para la pieza que hizo en Proa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde el dibujo es el broche final de ciertas piezas que ha hecho Gaspar. Y creo que el gran mérito que tiene la muestra es que encontraron ese hilo conductor, donde el dibujo no es la instancia previa a las obras que ha hecho, sino en gran parte instancias posteriores, donde ahí termina de cerrarse el sentido de los últimos años, ¿no? Claro, es casi como una muestra retrospectiva de algún modo. Sí, y es interesante que digas eso, porque en algún sentido lo que tienen todas estas piezas y en general el grupo es la dimensión del tiempo. Es como que tiene el aplomo de las piezas que se toman su tiempo para existir, para conformarse, para existir. Entonces esa variable también me parece que es interesante, que se ve también en la manufactura de muchas de los dibujos, en casi todos. La dimensión temporal es algo que está muy presente. Y en ese sentido también otorgarle a las piezas, darle ese lugar, ese espacio a esa dimensión temporal, me parece que también es una de las variables que está danzando en toda esta cosmogonía de la expo. Vos decís la dimensión temporal por la distancia de los años entre los dibujos y también por el trabajo aplicado. Exacto, dentro, ¿no? Y por cada una de las piezas. Porque la variable, digamos, del tiempo está, no sé, por ejemplo, en las banderas, esta bandera que Gaspar ponía en distintas, que fue llevando por distintas geografías, distintos contextos, que fue como captando todas las condiciones climáticas, digamos, todos los aspectos físicos del entorno, que se plasman en manchones, rajaduras, dobleces.
digamos, en esa pieza hay algo, hay una operación del tiempo, el tiempo de Gaspar, pero también el tiempo de ese material interactuando con las variables climáticas, por ejemplo. Entonces, hay también, por eso me parece que en ese sentido las piezas se van cargando de una temporalidad, cada una de ellas. Y me parece que eso de alguna manera se va notando. Si bien en general pueden parecer, tienen como una, no todas, pero en general, como una homogeneidad visual, ¿sí? Porque pueden parecer como piezas abstractas, son figurativas pero a su vez abstractas, entonces también presentan como una contradicción, ¿no? Porque uno eso ves como una abstracción, pero en realidad entonces está como moviéndose entre la figuración y la abstracción. Sí, ese movimiento que decís entre la figuración y la abstracción, que también se da entre otros pares a lo largo de la muestra, como el de ficción-realidad, como el de copia y original, como el de creación humana y creación natural. Pienso en la bandera, por ejemplo, que ha atravesado distintos territorios como objeto creado por el hombre en el medio de un paisaje natural, ¿no? Pero esos pares que se dan contrapuestos y que se van juntando en la muestra es lo que le da movimiento, ¿no? Y esto que decía Gaspar también de ese lugar intermedio entre lo que se copia y lo real, ese lugar intermedio me parece muy interesante en la muestra. Y algo respecto de la acción de dibujar, creo que es muy lindo. El dibujo en los últimos 15 años, más o menos, 10 para ser un poco más, no tan extremos, creo que es una, entre comillas, disciplina que ha venido ganando mucho territorio, ¿no? En el arte argentino, al menos, de Buenos Aires. Creo que no es casual esta muestra en este contexto, digo, donde me parece que Gaspar tiene la necesidad de dar su opinión sobre el dibujo, ¿no? Porque el dibujo es o se entiende como la manifestación más impulsiva, ¿no? De la mano. Creo que los dibujos de la muestra lo tienen eso, pero lo que está lindo acá es que las distintas instancias del dibujo no son en gran parte hechos por la mano de Gaspar, sino también mejor dicho, no son hechas con grafito, sino por la acción de la mano, ¿no? O la acción del cuerpo en general. En la bandera, en los dobleces, por ejemplo, en los yesos también, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber distintas formas de dibujar o distintas formas, para decirlo de un modo más claro, de marcar superficies. Claro. Y ahí creo que está linda ese ir y venir constante, ¿no? Claro, porque un poco también de las cosas que plantea Gaspar es las preguntas que se hace es cómo representar una cosa sobre la misma cosa. Es decir, cómo representar un papel plegado sobre papel plegado de repente o sobre papel. Entonces es como son como esas mamushkas, como esas cajas chinas, una dentro de otra, entonces comienza a generar espacios paradojales. Sí, la pregunta por la representación es de larguísima data, ¿no? Creo que es lo que más carga de preguntas conocidas a la muestra también. De nuevas respuestas, pero de preguntas ya conocidas, porque creo que lo que subsiste desde que esta pregunta se inició, cuánto la mano de artista puede engañar al ojo, ¿no? Y engañarse a sí mismo también. Desde que esa pregunta se inició hace 400, 500 años atrás, lo que se mantiene hoy en día también, donde a mí me parece que es interesante esta muestra, en este contexto, es que seguimos desconfiando de las imágenes. Sigue siendo la imagen algo inestable,
donde es necesario ir hasta el fondo a preguntarle cuánto puede dar, cuánto puede engañarnos, cuánto de verdad tiene, ¿no? Y creo que ahí está en esa pregunta hay algo muy lindo. Yo tengo la hipótesis de que la muestra empieza en la pared de la sala, ¿no? Porque en ese juego de la hoja copiada, tal cual, en el dibujo, se empiezan a mezclar los reinos, digamos, entre la obra y la pared. Entonces, está la pared, está la hoja de la obra, está la pared dibujada en la hoja, está la hoja dibujada en la hoja, y en esas, como decías vos, en esas cajas chinas, de algún modo de superposición de representaciones, la muestra ni empieza ni termina en los dibujos, sino que va desde la pared hacia el dibujo y desde el dibujo hacia el propio ojo. Y ahí es donde me parece interesante que lo que decías vos de las proporciones y la presencia del cuerpo. El cuerpo se hace presente porque en el juego entre el dibujo, la pared sobre la que está colgada y la imagen en nuestros ojos, nos involucra directamente.